Buenas tardes, yo me llamo José Manuel Santibáñez. Antes de empezar, ¿alguno de ustedes conoce D3? ¿Sabe de lo que trata la librería? ¿Sabe algo al respecto? ¿O es todos libres para que les enseñe? Bueno, okay. Otra vez me presento, yo soy José Manuel Santibáñez Villanueva, trabajo para WeKnow, tengo alrededor de 10 años de experiencia haciendo web development, ¿sí? Soy ingeniero en sistemas. ¿Qué es WeKnow? WeKnow es una compañía de desarrollo tecnológico, de consultoría y de educación que le da servicio a empresas en todo el mundo, y tenemos desarrolladores de 9 países que trabajamos de manera remota, ¿sí? Somos bastante extendidos por Latinoamérica, Estados Unidos y algunos en Australia, Europa. ¿Sí? Bueno, les explico. D3 normalmente está muy relacionado con el desarrollo de gráficos o implementación de gráficos, pero en Internet existe un mar de librerías gráficas que hacen, o podría parecer que hacen exactamente lo mismo. Tenemos Google Chart, ¿sí? Tenemos Chart.js, Flowchart y algunas propietarias, en este caso es un ejemplo, ExpressChart, ¿sí? Y todas estas librerías tienen algo en común. Todas las librerías siguen el patrón de llamar a algún objeto, instanciar una clase y pasarle datos, en sentido datos, un objeto de configuración y posteriormente indicarle el tipo de gráfica que vas a utilizar, los colores y todo lo que implica, ¿sí? Lo mismo con Google Chart. Son obviamente implementaciones diferentes, pero en general todo es lo mismo. Le pasas los datos, le defines el tipo y le das una pequeña configuración, ¿sí? Así que escoger dentro de ese mar de librerías que existen parece una tarea difícil. Ok. Y es ahí donde entra D3. ¿Qué es D3? Su nombre viene de Data Driven Document, ¿sí? Y D3 es una librería para manipulación de documentos basada en datos, ¿sí? Esta es una descripción sacada directamente de la página de D3, ¿sí? Te ayuda a traer los datos a la vida usando HTML, SVGs y CSS. Y se enfatiza mucho en utilizar tecnologías estándar de los navegadores, ¿sí? Pero ¿qué hace? Te permite ligar los datos con el DOM, el Document Object Model. Este Document Object Model es lo que renderean todos los navegadores, ¿sí? Y te permite aplicar transformaciones y manipular los datos para obtener el resultado que quieras, ¿sí? Pero si se fijaron en esa pequeña descripción, no habla de esto es una librería para gráficas. Esto quiere decir que no solo está enfocado en gráficos, te permite manipular cualquier elemento del DOM con datos, ¿sí? Como un ejemplo, generar una tabla a partir de un array de datos, ¿sí? O generar un SVG interactivo. No es monolítico. ¿Qué significa? El ejemplo que vimos con las otras librerías son librerías monolíticas. Te proveen una solución directa. Tú le pasas un array de configuración, un array de datos, un objeto de configuración y te devuelven el resultado. Una gráfica de barras, una gráfica de pastel, etcétera, etcétera. D3 no es así. D3 te da herramientas y funcionalidades que te ayudan a la manipulación de datos para que tú los representes de la manera que tú quieras. Y esto nos da como resultado flexibilidad, ¿sí? A diferencia de las demás librerías de datos, con D3 tú eres libre de hacer con ella lo que quieras, no lo que te permite, ¿sí? ¿Cuándo lo deberíamos de usar? ¿Sí?
Hay una frase muy famosa que es the right tool for the right job. Es muy importante saber cuándo utilizar una herramienta que nos va a resolver el problema que estamos buscando. No nada más utilizar una herramienta porque está de moda, porque alguien te dijo que es buena, ¿sí? Porque te puedes meter en muchos problemas. En este caso, si vas a hacer una gráfica de barras simple, donde quieres cambiar colores, a lo mejor algunas líneas, no te conviene usar D3. Te vas a meter en muchos problemas para un resultado muy básico, que lo puedes hacer tranquilamente con Google Charts, Charts.js, de manera muy rápida y simple, ¿sí? ¿Por qué yo comencé a trabajar con D3? Ok. Mi historia con D3 es dura y triste. Yo no sabía nada de D3, no sabía nada de React. Estaba en un proyecto en el cual gran parte de su funcionalidad era representar datos en gráficas. Y tenían un sistema de gráficas propietario, que es otra cosa que yo no les recomiendo. Habiendo tantas librerías abiertas como Google Chart o Charts.js, que son buenísimas, ¿por qué pagarle a alguien que te va a tener un sistema cerrado, no te va a permitir modificarlo, no te va a permitir conocer qué están haciendo? Esta empresa por alguna razón tomó esa decisión, tenían un sistema de gráficas basado en un sistema cerrado. ¿Qué pasó? Un día sus diseñadores se pusieron muy creativos y dijeron: este es el nuevo sistema de gráficos, extremadamente complejo, extremadamente bonito. Y yo como desarrollador, o el equipo, porque no me puedo llevar el crédito, nos encontramos con que el sistema cerrado de esa librería que se llama Express Charts no nos permitía hacer cambios para hacer o llegar al nivel que estaban pretendiendo los diseñadores. Realmente iba a ser demasiado complejo. Teníamos que hackear demasiado esa librería y aparte, al ser propietaria, no teníamos permiso de hackear la librería. Por ende, empezamos a analizar opciones. En ese momento, mi team leader nos dijo: ok, está D3, están estas opciones. Habló con el cliente y el cliente dijo: ok, me encanta. Semana siguiente nos avisan, un lunes: la próxima semana empezamos con las gráficas y tienes que aprender en una semana React y D3. Llegó la implementación y yo no sabía React D3 y tuve que aprender de mala manera, pero ese tipo de experiencias les pueden ayudar mucho porque realmente aprenden a conocer la herramienta, ya que tienen que hacerlo porque si no los corren. ¿Sí? Y les voy a enseñar el resultado. Obviamente no me puedo llevar el crédito. Este resultado que van a ver fue un trabajo de 6 desarrolladores, bueno, 4 desarrolladores, 2 personas de QA, alrededor de 6 meses de trabajo. Pero es lo que pueden aspirar a lograr con D3. ¿Sí? Este sistema de gráficas fueron los diseñadores poniéndose creativos. No es una gráfica de barras común y corriente. Se llama Stack Bar. Si notan los pequeños cambios de color, encima de eso tiene un line graph, tiene demasiadas funcionalidades, era representar datos por fechas, tiene este pequeño handler, ¿sí? Por meses, todo esto es completamente dinámico. Interactividad encima, arriba, abajo, ¿sí? Puedes apagar, prender los diferentes states de las gráficas. Teníamos gráficas de barras, tenemos gráficas de líneas. Esta parte sí me puedo sentir un poco orgulloso porque esta la construí yo completamente. Este es un comparativo de gráficas donde puedes encimar las gráficas que ya les había mostrado con diferentes herramientas, comparaciones. Y algo que en este ejemplo no les puedo mostrar porque ese proyecto murió lamentablemente, lo cancelaron. Estas gráficas que tanto trabajo nos costaron hacer, nunca vieron la luz. Es un poco triste, pero eran completamente responsive, funcionaban en teléfonos, funcionaban en navegadores y digo, es un trabajo muy bien hecho. Ok, vamos a ver un poquito de D3. Como les comentaba, si van a hacer una gráfica de barras, una gráfica de líneas simple, vayan Charts.js, vayan a Google Chart, no se metan con problemas con D3.
porque no vale la pena. Es demasiado tiempo el que van a invertir para un resultado tan básico. Pero si llegan al punto, este es un ejemplo que yo hice el día de ayer, si llegan al punto donde su diseñador, la empresa, el cliente se pone muy creativo y dice, no nos importa, yo quiero que me entregues una gráfica de líneas con líneas entrecortadas y que cada punto sea un gatito, ese es el momento de irse con D3. ¿Y sabes qué? Aparte quiero que cuando pase el mouse encima, el gatito gire la cabeza. Pues, sí. Son el tipo de cosas que pueden lograr con D3. Y esto que están viendo parece sencillo, pero me tomó alrededor de 4 horas, 5 horas hacerlo el día de ayer, con la experiencia que ya tengo trabajando con D3. Si ustedes son nuevos en D3, van a sufrir mucho. Por eso es muy enfático mi punto en el que se usa la herramienta correcta. Si son algo más sencillo, no se metan en problemas. Solo para casos donde realmente lo merite. Les voy a enseñar un poco del código que implica hacer esta gráfica, para que entiendan un poco el por qué soy tan enfático en ese punto. Si vieron el código anterior, tú tomas un objeto de datos, se lo pasas a la librería, le dices, quiero que sea de este color, de este color, de este color, quiero que tenga nombres, quiero que tenga estos números, y se acabó. D3 no funciona así. Lo que acaban de ver, ¿sí? Como les comentaba, D3 es una librería que no es monolítica. Te provee funcionalidades, pero tú literalmente tienes que construir toda la gráfica. Esta gráfica que ustedes vieron tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Para que tú dibujes esos ejes, tienes que decirle a los datos cómo se van a comportar dentro de ese plano cartesiano. Y para eso D3 te provee esta función que se llama Scale Linear, que te provee una escala lineal de valores continuos, pero tienes que hacerlo por el eje X, como en este caso, por el eje Y. Y dices, ok, correcto, ya tengo mis ejes. Sí, pero ¿cómo dibujas las métricas de los ejes? Bueno, D3 te provee otras funcionalidades. Dibújame el eje en el fondo, dibújame el eje en la izquierda, ¿sí? ¿Y cuál es el salto? El salto entre cada número que se va a presentar en ese eje va a ser de valor 10. Por eso tenemos aquí. Si se fijan, no estás pasándole los datos y no estás haciendo configuración. Estás construyendo el elemento gráfico, ¿sí? Todo esto lo montas en un SVG y viene la parte divertida. ¿Y los datos? Bueno, aquí hay que ir dibujando parte por parte de la gráfica, ¿sí? En este pequeño, le estamos diciendo a D3, dibújame el eje X, dibújame el eje Y. Posteriormente, voy a generar un grupo que se va a llamar gráfica lineal, lo puedes llamar como quieras, pero se va a llamar gráfica lineal, y lo voy a acomodar. O sea, esto que acaban de ver, yo tengo un espacio todo esto es mi espacio que yo tengo para trabajar, ¿sí? Las otras librerías gráficas no te preguntan, te dicen, bueno, ¿quieres una gráfica de tanto por tanto? Yo la dibujo por ti, no hay problema, adelante. Aquí no, yo tengo que saber qué espacio tengo, dónde voy a posicionar los elementos, cómo los voy a distribuir. Y D3 lo único que hace es ayudarme a manejar ese espacio, pero yo lo tengo que dibujar, ¿sí? No, yo le tengo que decir cuánto espacio, cuánto margen necesito entre los ejes, toda esa parte, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo aquí. Le estoy poniendo el padding a la izquierda, padding abajo, ¿sí? Luego, ok, ¿cómo dibujo una línea? D3 me dice, aquí tengo una función que te va a dibujar una línea, pero tú tienes que decirme cómo la va a dibujar. Aquí está la línea y le digo, ok, cada valor que yo le pase a esa función va a checar la escala del eje X y va a checar la escala del eje Y para determinar la posición. Posteriormente, tengo que dibujar esas líneas. Agrego, para entender mucho D3, tienen que saber mucho de HTML, tienen que saber mucho de SVGs,
porque no aparece mágicamente, tú lo vas a dibujar parte por parte. Gracias a esto yo aprendí muchos de los estándares de SVG. ¿Sí? Aquí yo le paso y le digo, vas a dibujar un pad, que es básicamente una línea seguida de puntos, y le paso la función de línea, que es la que dibuja esas pequeñas, estas líneas, todo este lineado. ¿Sí? Ese es un elemento completo. Tengo que decirle qué color va a tomar, tengo que decirle, aquí le digo qué color, si quiere relleno o no. Si yo aquí cambio la variable y le pongo algo como blue, esto ya no va a ser una línea, sino es como un pad. ¿Sí? Pues le estoy dando puntos y le estoy diciendo el relleno de ese pad va a ser tal y... ¿sí? Pero no queremos eso. Ya cargó. Okay, estoy dibujando la línea. Le estoy diciendo, cuando el usuario active la opción tal, line dash, me vas a dibujar la línea con este patrón de diseño, que es 5 espacios, 10 espacios, 5 espacios, 10 espacios. Y eso es lo que da el punteado de la línea. Si yo apago esa opción, que se llama line dash, la línea va a ser continua. ¿Sí? Y lo mismo con los pequeños puntos. Tengo que decirle, en base a los datos, estoy tomando los datos, y le estoy diciendo que me dibuje pequeños grupos de SVG, en los cuales, basado en los datos, los posiciono en la pantalla, ¿sí? Y ahí es donde tomo la imagen del gatito y la pongo en cada uno de esos puntitos. Como ven, es algo bastante complejo para obtener una gráfica de líneas. No es como las otras librerías que, ok, dame los datos, vámonos. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se usa D3? Cuando la exigencia del proyecto es tan alta que la personalización de cualquiera de esas librerías va a costar más trabajo que hacer básicamente tu propia librería de gráficos. ¿Sí? Otros ejemplos. Este es un pequeño ejemplo que yo hice ayer. ¿Sí? Ya vieron el sistema de gráficas y ahora a lo mejor me entienden por qué nos tardamos 6 meses en hacerlo. Y hace unos meses se acercó Enzo. Enzo es uno de los socios fundadores de la empresa para la que trabajo. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un sistema interno que se llama KeepTrack. Y tenemos tantos developers. Queremos hacer una representación gráfica de qué hacen los developers, cuáles son sus habilidades. Y poder vender. Llegar con el cliente y decirle, mira, tenemos en nuestro equipo esta cantidad de developers y estas son sus mayores habilidades. ¿Sabes cómo hacer una gráfica de burbujas? Y yo, ok. Busqué una librería que me lo resolviera, no había. Busqué otras opciones, no había. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo que usar D3. Este pequeño gráfico que no parece tan complejo, me costó alrededor de una semana, semana y media llevarlo a cabo porque hay que dibujarlo. Y no les voy a hacer muy largo el cuento. Si pueden ver, tiene un poco de interactividad. Tampoco le invertí demasiado tiempo porque no lo necesitaba. Como les digo, esta es la representación real de los datos que tenemos en WinOw. Cuántas personas hacen contenido, cuántas personas hacen frontend, lenguajes, JavaScript, DevOps, bases de datos. Y ese pequeño elemento es todo este nivel de código usando cosas que aún trabajando 6 meses con D3 en un sistema de gráficos extremadamente complejo, nunca lo había usado. O sea, realmente esa es la parte enfática en qué es D3, ya se lo expliqué, y cuándo se usa. ¿Cuándo se usa? Cuando la exigencia del proyecto lo requiere y les va a representar una ganancia en cuestión de resultados mayor que el tiempo que van a invertir en ella. ¿Sí? Creo que me fui un poco rápido, pero llegamos a la sección de preguntas. ¿Tienen preguntas? Espero que sí, y muchas.
Por lo que entiendo entonces, todo lo que tiene D3 es un grupo de librerías que te permite hacer ciertas acciones o ciertas, digámoslo así, ciertas formas, figuras y demás, porque no solamente acciones por lo que veo. Entonces te permite figuras y acciones y tú decides cómo utilizar esas figuras y esas acciones. Por eso dices que si solamente vas a hacer un simple gráfico no te sirve. Pero por ejemplo esa muestra que nos acabas de hacer de las pelotitas así, entonces digamos, ese tipo de exigencias de parte de una empresa, ¿qué tan seguido la vamos a ver? Por ejemplo, yo no sé qué tantos de los presentes sean desarrolladores ya activos dentro de una compañía, pero al menos yo apenas estoy estudiando, entonces me gustaría saber qué tan seguido vemos empresas o compañías que estén interesadas en ese nivel de exigencia. Mira, son casos realmente muy particulares porque usualmente depende de qué tantas ganas tengan ellos de tener un sistema de gráficos tan elaborado o cuál sea su necesidad, más bien que ganas. Porque a veces el cliente voltea y ve cosas como las que les acabo de enseñar, el sistema de gráficas, y va a decir, yo quiero eso. ¿Sí? Pero cuando le dices, ¿sabes qué? Me va a tomar 6 meses, necesito un equipo de 4 desarrolladores y te va a costar todo tu presupuesto del proyecto, te van a decir, ¿sabes qué? Me quedo con las gráficas de Google Chart. ¿Sí? Pero no descartes el tener la habilidad, porque el tener esta habilidad te va a permitir que cuando llegue el cliente adecuado, como en este caso, no sufras como yo, porque yo realmente sufrí mucho, ¿sí? Lo tuve que aprender de manera forzada, no por gusto, lo tuve que aprender porque tenemos que entregar el proyecto, ¿sí? Respondiendo a tu pregunta directamente, no te vas a encontrar tantos clientes y empresas que quieran invertir en ese nivel de tecnología, pero el día que te la encuentres, van a invertir y van a invertir bien. Tengo 2 preguntas más. La primera es, tal vez no me puedas decir directamente cuánto se pueda cobrar por cosas como estas, pero, o sea, ¿por dónde andan los precios de proyectos de este tipo? Porque, claro, más o menos tengo una idea de qué es las gráficas normales y páginas web normales, pero entiendo perfectamente que esto necesita muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo y demás. Y segunda pregunta, más conveniente creo que para el público en general, sería esto. ¿Tenemos un lugar específico donde buscar esta información? ¿Tenemos una API o algo así? ¿O cómo podemos aprender esto? Primera pregunta, ¿cuánto puedes cobrar? Eso es como intentar decir, no sé cuánto vale el sol. Nunca lo vas a poder, nunca te voy a poder dar una respuesta correcta. Te puedo dar algunas aproximaciones. Hay unas gráficas que desarrolló el New York Times y ocupa D3 para mostrar tendencias políticas cuando fueron las elecciones de Trump. Esto es información que yo leí en un artículo, no te puedo decir, hablé con los de New York Times. Cobraron alrededor de $500,000 por desarrollar esas gráficas. ¿Sí? Pero son gráficas, de hecho, si tú te metes al sitio de D3, esperemos que cargue el internet. Oh, crap. Bueno, no quiere cargar el internet. Pero si tú te metes al sitio de D3, d3.org, ¿sí? Ahí hay una sección de ejemplos. Vas a ver el nivel de cosas que se pueden hacer con D3. Hay un ejemplo, si no mal recuerdo, hay un ejemplo que ocupan en el mapeo de ADN para hacer representación directa del mapeo de ADN. Lo complejo que es ese modelo te puede dar un indicio de lo que les ha de haber costado, ¿sí? Así que realmente a tu primera pregunta no te puedo decir un costo, te puedo decir que el cliente correcto que quiera esos servicios te va a pagar muy bien, ¿sí? Y la segunda pregunta, ¿cuál era tu segunda pregunta? Ok, ¿cómo aprenderlo? La fuente siempre es la opción. Entras a d3.org
te vas a la sección de documentación y ejemplos y vas a encontrar desde lo más básico. Creo que el primer ejemplo en la parte de los tutoriales es hacer una gráfica de barras que ni siquiera toca la parte de SVG, sino simplemente con pequeños divs y 2, 3 funciones de D3 puedes tener una gráfica de barras. Pero siempre, normalmente, el mejor lugar para aprender es la fuente. En este caso, su documentación no es tan buena. Ese es otro de los retos a la hora de aprender D3, porque su documentación no es tan clara como podrías esperar. Todo es en inglés, pero si aprenden esta habilidad, créanme que va a valer la pena el día que llegue ese cliente correcto. ¿Alguien más?